Hola, continuamos con los videotutoriales en los que estamos aprendiendo a manejar el texto y las imágenes conjuntamente para que hagan una buena presentación en las tareas. En el anterior videotutorial veíamos cómo obtener imágenes y cómo trasladarlas al texto. Habíamos hecho la última operación que consistía en, de una imagen que habíamos seleccionado, o bien la copiábamos o bien la guardábamos en nuestros archivos, en nuestra carpeta de imágenes, para disponer de ella en cualquier momento. Nosotros decidimos copiarla y efectivamente la trasladamos al texto que tenemos en la derecha. Bien, una vez que la tenemos en el texto insertada, la manera de manejarla es simplemente pulsando sobre ella y decidiríamos dónde la colocábamos, qué tamaño obtendríamos, etc. En cuanto al tamaño, la mejor manera de manejar las imágenes y la más rápida sería teniendo en cuenta estos puntitos que hay alrededor de ella. Tenemos dos tipos de puntos: los redondos que están en las esquinas, que son los que nos permiten aumentar o reducir el tamaño de la imagen sin que por ello se nos deforme. En cualquiera de los puntos que utilicemos vemos que podemos disminuir, podemos hacer la imagen tan pequeñita como queramos o tan grande como queramos. Son los de las esquinas. Bien, si manejáramos los de los lados estaríamos corriendo el riesgo de deformarlos, puesto que si manejamos los de los lados izquierdo y derecho lo que hacemos es hacer más ancha la imagen, pero veis que se deforma. O bien siendo muy ancha o se deforma siendo muy estrecha. Y si manejáramos los de arriba y los de abajo, lo que hacemos es deformarla en altura, muy baja y deformada o muy alta y deformada. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es buscar el aspecto inicial y tener cuidado de que no lo deformamos. Una vez que sabemos manejar el tamaño de la imagen, lo que tenemos que aprender ahora es a situarla dentro del texto como a nosotros nos interese. Bien, recordad que si la imagen está seleccionada, nos dará esta herramienta de formato de imagen, herramientas de imagen. Sin embargo, si no la seleccionamos, si no están los puntitos alrededor de la imagen, vemos que ya no existe esa herramienta de formato. Por lo tanto, recordad que siempre hay que tener la imagen seleccionada pulsando dentro de ella. Ya veis que ha aparecido otra vez las herramientas de imagen. Bien, pues para colocar la imagen dentro del texto tenemos que acudir a esta pestaña de formato. Y aquí se nos abre la posibilidad de manejar muchas cosas con la imagen. Pero lo que queremos es ponerla donde nos dé la gana y ponerla en el punto exacto que queramos. Entonces, para eso tenemos que ir a este otro comando que es el de ajuste del texto. Y es aquí donde vamos a estudiar las distintas posibilidades muy rápidamente. Word 2007, por defecto, siempre cuando colocas, copias o pegas una imagen, te la coloca por defecto en línea con el texto. Veis que está un poquito más activado ese botón. En línea con el texto quiere decir que es como si fuera una letra más. Fijaos bien, si yo ahora moviera esta imagen, me iría siempre donde yo quiero, donde vaya el cursor. Fijaos que ahora lo estoy poniendo antes de la A de actividades, pues me quedaría justo antes de la A de actividades. Vamos a hacerlo un poco más pequeño para que se note mejor. Si quiero que esté, por ejemplo, aquí antes de la C de cualquier, pues lo llevaría hasta que tenga el cursor en la C de cualquier. Y se me pondría, pues, justo antes de la C de cualquier. Esto sería la opción de en línea con el texto. Esta opción, ajuste del texto en línea con el texto. Normalmente esta opción no interesa porque queda bastante descolocado. La siguiente opción es una muy interesante, que es la de cuadrado. ¿Cuadrado qué quiere decir? Pues que la imagen crea como una especie de contorno alrededor de ella de tipo cuadrado, una especie de marco. Entonces, si yo muevo la imagen a cualquier sitio, me crea un contorno cuadrado por encima y por debajo y por los lados
que permite colocar la imagen en cualquier sitio y el texto se ajusta en forma de cuadrado. Lógicamente, si yo lo centro a la izquierda, pues el cuadrado se me forma a la derecha porque a la izquierda ya no hay más texto. Pero si lo pongo muy centradito, donde hay texto, veis cómo forma el cuadrado. La siguiente función muy interesante también es la de estrecho. Aparentemente estrecho y cuadrado, fijaos, he seleccionado estrecho y cuadrado, aparentemente es la misma, es decir, yo puedo mover la imagen y se colocará aparentemente donde yo quiera. La diferencia está en la forma. El decir estrecho, el seleccionar estrecho, quiere decir que me hace un contorno similar a la forma que tenga la imagen. En este caso, como la imagen es cuadrado, por eso estrecho y cuadrado es lo mismo. El contorno es cuadrado. Pero imagínate que yo selecciono una imagen aquí que sea redonda, ¿no? Pues entonces, fijaos, al tener seleccionado aquí estrecho, esta imagen que ahora he querido que sea redonda, veis como el contorno me lo hace redondo. ¿Veis? Lo ponga donde lo ponga, fijaos que ahora el contorno es redondo y la letra se ajusta haciendo una figura redondeada. Esa es la diferencia, mientras que si yo aquí pongo cuadrado, siempre lo ponga donde lo ponga, aunque la imagen sea redonda, como es el caso, el texto se ajustará a un contorno cuadrado. ¿De acuerdo? Esa es un poco la diferencia entre imagen en cuadrado o ajuste de texto en estrecho. Estrecho se ajusta a la forma de la imagen, cuadrado siempre te crea un contorno cuadrado. Otra opción muy interesante también sería esta opción que dice arriba y abajo. Fijaos, si yo pincho y ajusto el texto arriba y abajo, lo que hace es dividirme el texto en la parte superior y luego en la parte inferior. Si yo lo traslado, pues me dejará el texto parte en la zona superior y el resto en la zona inferior. Por lo tanto, es otra opción muy interesante. Y por último, tenemos estas dos opciones, que es delante del texto, que evidentemente lo que hace es superponer la imagen al texto y todo lo que haya detrás de ella no se verá, o justo la contraria, que sería detrás del texto. En este caso, como delante está el texto, lo que no se ve es la imagen. Esta opción solo es válida pues cuando queramos que se vea parte de la imagen o cuando la queramos poner a los márgenes. ¿De acuerdo? Y por último, nos quedaría la opción transparente, que esta no merece la pena porque es prácticamente igual que la de cuadrado, solo que en determinadas imágenes lo que hace es ajustar un poquitín más el texto a la imagen. Bueno, pues en este caso yo voy a colocar ya definitivamente la imagen donde me interesa, y donde me interesa es, pues por ejemplo, donde pone el nombre del inventor, aquí. Entonces, como es muy grande en relación con el texto, la hago muy pequeñita, más pequeñita, y coloco la imagen de Naismith justo, digamos, a la izquierda y al lado de su nombre. Entonces aquí tenemos, empieza a hablar de Naismith y tenemos la imagen de atrás. He pulsado fuera y la imagen se ha deseleccionado y por lo tanto ya veis que ha desaparecido el formato. Nada más pulsarla, si la quiero mover, aparecería otra vez el formato y podría manejar el ajuste de texto o cualquier otro efecto. Si yo quisiera insertar más imágenes, pues iría a la pestaña que pone insertar, iría a imagen, si son imágenes que tengo en una carpeta, y, por ejemplo, abriría mi carpeta de imágenes y elegiría otra imagen para insertar. Por ejemplo, voy a insertar la imagen de este jugador. Le doy doble clic o le doy a insertar y ese jugador ya me va al texto. Como ya sé manejar la imagen dentro del texto, pues lo voy a colocar donde yo quiera. Y para eso voy al ajuste, le digo que me lo ponga, por ejemplo, delante del texto, y con el fin de colocarla en un sitio donde no moleste, que es, por ejemplo, en un margen. Por ejemplo, aquí, en medio de estas reglas o normas del juego.
Como lo pongo delante del texto y aquí no hay texto, no me molesta. Si lo pusiera aquí, me taparía el texto. Yo la elegí para poner aquí, pues ahí la dejo. Pulso otra vez fuera con el cursor y ahí me queda la imagen. Si quisiera insertar alguna imagen más, pues iría a insertar imagen y, por ejemplo, voy a insertar la imagen de lo que es la canasta y el balón de baloncesto. Doble clic, como es muy grande, se me sale de página y me crea otra, pues solo tengo que hacerlo pequeñito y ya lo colocaría donde quisiera. Ahora, por ejemplo, lo quiero colocar entre este párrafo y las normas. Ajuste cuadrado, que era el que te crea un cuadro alrededor, y ahí lo pongo entre estas dos. ¿Lo quiero más pequeño? Pues más pequeño. ¿Que lo quiero un poco más abajo y a la derecha? Pues ahí. Me crea un cuadrado alrededor y el texto se ajusta perfectamente a la imagen. Tampoco hay que recargar mucho de imágenes los trabajos porque podían resultar excesivamente cargados. Bien, pues esto es la manera de colocar y ajustar el texto a las imágenes y viceversa. Hasta un próximo video tutorial.